Pues en esta mañana nosotros vamos a hablar de un tema muy conocido, sobre quién gobierna tu vida, sobre quién gobierna tu vida. Y si le preguntásemos a los cristianos, ¿quién gobierna tu vida? Todos diremos a una voz, Cristo gobierna mi vida. Pues ojalá sea así y que Dios te bendiga si es así. Pero resulta que muchas veces no siempre es Dios que gobierna nuestras vidas. Y vamos a ver una serie de cosas para que la tengamos como un patrón de análisis para saber cuáles son las cosas que gobiernan nuestra vida. Usted sabe que las cosas que le quitan el sueño, que lo ponen rápido, como dicen en República Dominicana, son las que gobiernan tu vida. Y es un caso ese, hermano, déjeme decirle. Las cosas que te quitan la mayoría del tiempo es lo que gobierna tu vida. Y ojalá que sea el Señor que consuma todo tu tiempo, porque entonces así podemos decir que Dios gobierna nuestras vidas, cuando todo gira alrededor de nuestro Dios. Y este mensaje es basado en el Salmo 23. Ustedes saben el Salmo 23 que siempre muchas personas tienen ese libro, la Biblia abierta en la sala con el Salmo 23 y el Salmo 91, que tienen mucha conectividad uno con otro, estos salmos. Y lo tienen abierto en la sala, cogiendo polvo y a veces con un rosario en el centro. Cosa que yo no puedo entender eso. Con un rosario en el centro, en la sala. Pero es un libro más, ahí abierto. Eso no es, para esa persona eso es nada. Es un libro abierto y cree que le va a traer bendición y protección, pero no es así. No es así. El Salmo 23 dice, solamente vamos a leer unos 4 o 5 versículos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este salmo se recita en muchos hogares se recita, pero como siempre digo, la Biblia hay que leerla línea a línea y aplicársela a la vida. Jehová no puede ser el pastor de una persona que anda como un cabrito. Tiene que ser oveja para que Dios lo pueda pastorear. Ustedes saben, hermanos, que las personas cuando nacemos, no nacemos con prejuicio ninguno. Los niños no tienen prejuicios. Cuando un niño nace solamente con una persona, con un rey, por llamarle de alguna manera, que lo gobierna. ¿Ustedes saben cuál es ese rey? No, ni siquiera su mamá, ni su papá, ni su amigo. Ellos no conocen a nadie cuando nacen. Ellos solamente nacen con un rey que se llama instinto. El instinto de comer, cuando quieren comer lloran y no importa quién le dé la comida, se la va a comer porque eso es lo que quiere un niño. Los niños no nacen con los niños no nacen incluso sin miedo, los niños nacen sin miedo. Usted ve que cuando van creciendo, brincan y se encaraman y no le importa dónde, y a veces cerca de un precipicio sin que se dé cuenta, no tienen miedo. El miedo lo van tomando de la sociedad, lo van tomando del entorno que los rodea. Los niños nacen sin orgullo, sin avaricia, sin tristeza. Los niños nacen felices, hermano. Y la tristeza se va tomando de las situaciones que se van dando.
en el ambiente en el que se están desarrollando. Pero nosotros, ya a medida que vamos creciendo, vamos tomando de la sociedad cosas que nos van gobernando. Cosas que nos van gobernando. Y voy a leer unas cuantas de esas cosas. Ojalá que nadie sea de eso, pero es muy difícil que todos seamos sin una cosa de esa, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo, quien les habla, no puedo decir que no me impactan muchas de esas. Yo las tengo. Yo, con humildad le digo, la tengo. Fíjense, algunos son gobernados por el orgullo. Pero una oveja que es del Señor no puede ser orgullosa. No debe ser orgullosa. Nadie que sea dirigido por el pastor de las ovejas puede darse el lujo de ser orgulloso. Jamás eso puede pasar. Fíjese, algunos son gobernados por aquella persona que no pueden perdonar, que se le hace bien difícil el problema, el asunto del perdón, hermano. Pero usted sabe que si usted no perdona, tampoco Dios lo va a perdonar. Pues eso es lo que dice la Biblia. ¿Y a quién debemos perdonar? Debemos perdonar a todos. Dice Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Usted sabe, lo más difícil de una persona es perdonar a quien te ofendió. Pero aquí no está hablando Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermano, que el que no perdona, probablemente una parte de su vida no ha conocido a Dios. Porque el amor de Dios es el que habita en ti, es que te hace perdonar y pedir perdón. Si no perdona, probablemente no ha conocido a Dios, independientemente de que tenga 100 años en la iglesia. El perdón es una de las características de una oveja del Señor por la que Cristo murió. Nosotros lo ofendimos a Dios desde el Edén y vino Cristo a nosotros a reconciliar esa falta de nosotros con Dios. Vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y el que no tenga eso claro va a tener que revisarse. Cristo, que era justo, vino por los injustos. También otros son gobernados por los recuerdos. Usted sabe, yo he visto personas llorar. Está así, cristiano, hermano, déjeme decirle cristiano. Porque se recuerdan de algo que le pasó. Pero, ¿y no se supone que estamos llamados a la renovación de nuestra mente? El cristiano no puede vivir en el pasado. Son gobernados por el pasado, hermano. Ya deje el pasado, déjelo ya, déjelo ir, ya pasó. Eso fue antes. Usted tiene una nueva mente en Cristo. Son gente que son gobernados y usted lo ve que tienen un sub y baja. Felices hoy, triste mañana, una bipolaridad increíble. No, eso no es. El Señor no te puede pastorear de esta manera. Ya Él murió por ti, ya. El pasado dejémoslo atrás. No sirve de nada, el pasado ya no sirve de nada. ¿Sabe? Otros son gobernados por el dinero. Esa situación del dinero desde tiempos antiguos ha venido a hacer mucha desgracia y muchas veces en el pueblo cristiano. Gente que se alejan del ministerio por dinero.
Gente que le dan más prioridad al dinero que a las cosas del Señor. Una de mis oraciones, que Dios me es testigo, es que yo le pido a Él, ayúdame a nunca aferrarme a nada en este mundo. Y hay veces cuando vengo manejando de mi trabajo de noche, me encanta ese puente, el Tappan Zee Bridge, por las luces que tiene, y es maravilloso porque es una montaña, tengo que bajar y se ve eso precioso. Y uno diría, ¿por qué me tengo yo que aferrar a esas cosas tan hermosas? Todo va a quedar aquí, porque todo es materia aquí abajo. Ayúdame, Señor, a nunca aferrarme absolutamente nada sobre esta tierra, porque todo lo tengo que dejar. Ayúdame a aferrarme a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Si nos aferramos a eso cada día, y yo medito mucho cuando voy manejando de aquí para allá y de allá para acá, me vengo solo. Usted sabe que si uno lleva a una gente al lado, a veces bien comienza a hablar y ya te distrae, pero a mí me gusta andar solo por eso. Sí, qué bien. Otros, por lo social, usted sabe que hay gente que quieren ser aceptados en la sociedad. Y cuando no son aceptados en la sociedad, se sienten mal, se entristecen. ¿Y sabe qué pasa? Que la sociedad, por lo regular, la sociedad no conoce al Señor. El ambiente en el que uno se desarrolla no conoce al Señor. Pero tú quieres que te reconozcan en ese ambiente. Y son gobernados por esa situación. Muchos son así. Y a veces quieren unirse a ellos, porque si yo no puedo con ellos, entonces me voy a unir a ellos. Pero cuidado con ese unirse a ellos, hermano. Y otros son gobernados por sus propios conceptos, por el concepto que tienen de sí mismo. Y me da mucha tristeza a veces ver esta situación. Que yo lo puedo hacer mejor que el otro. Y se da mucho en el ambiente cristiano. A veces se para cualquier hermanito a predicar y a veces yo lo puedo hacer mejor. Y no solamente lo piensan ellos, sino que lo dejan saber a otras personas. Pero déjeme decirle algo, hermano, cambie de parecer en ese sentido, por una simple razón. La palabra que ese hermanito está hablando ahí, aunque usted tenga un conocimiento más profundo de lo que le está diciendo, la palabra que le está diciendo está llegando a alguien porque esa es la manera que Dios está usando para que le llegue al corazón de alguien que no es usted. No critique, porque usted no sabe a quién está criticando. Son gobernados por las críticas. Usted sabe que hay gente que no le gusta el chisme, pero le interesa. Y eso es una carcoma, el asunto del chisme, que el chisme es una carcoma. Y es dañina, eso no es propio de una oveja del Señor. Y luego decimos con toda esta característica, Jehová es mi pastor. Y te va a pastorear con esa situación. No te puede pastorear, porque Dios no se mezcla con el pecado y eso es pecado. Y otros son guiados, son pastoreados, son dirigidos por la ira. La ira es una situación complicada. Porque nosotros tenemos carácter, pero la Biblia dice, aírense pero no pequen, airaos pero no pequéis, no pequen. Y la ira, ahí ustedes se recuerdan del mensaje del hermano Montoro, si mal no recuerdo, donde él hacía ahí un ejercicio de las personas que todos caemos en una de esas. Yo, cuando me evalué, que ya la había tomado muchos años antes, yo era flemático sanguinario. Y eso está ahí. Si usted se analiza, todos caemos en una de esas cosas. Y ojalá pudiéramos buscar ese material que nos sirve para el crecimiento de nosotros como personas, como cristianos en nuestras vidas. Mecha corta. Pero hay que controlar eso. Pero a uno le pasa, hermano, eso nos pasa a todos nos pasa.
en algún momento. Y otro por sus vicios. Yo no puedo decir que hay cristiano vicioso, porque si hay vicioso no es cristiano. No puede ser cristiano un vicioso. Porque el Espíritu Santo que tiene que morar en él, no mora en él, sino el vicio que mora en él. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que ser considerados con los viciosos. Usted sabe que a veces los odiamos y no podemos odiar a los viciosos, hermano. Porque Dios nos manda a amar a todos. De todos los hijos que yo tengo, postizos, que son muchísimos, hay una que creo que le he mencionado, que trabajamos juntos. Esa me adoptó como su papá. Y esa muchacha, a veces yo la encontraba llorando. Digo, ¿por qué es lo que te pasa, mija? Es que yo no puedo, el vicio que tengo me controla. Y una vez le dije, si tú de 10 cachimbadas o como se llama esa cosa, solamente ve bajando una a una, 8 por día, 8 porciones por día. Y lo comenzó a hacer. Y la vi contenta, ya logré 2. Pero la semana siguiente volvió a entristecerse. No pude, tuve que volver a las 10. Y yo sigo intentándolo y un día le dije, yo te voy a dejar de querer. No me digas que yo soy tu padre porque tú no me haces caso. Me dice, la única persona en el mundo que me ha aconsejado en esta vida es usted y ahora usted también me va a abandonar. Imagínese usted, hermano. Seamos considerados con ellos. Ya que cayeron, tenemos que ser considerados con ellos. Y ayudarlos y orar por ellos y darle consejos. Son muchos. Yo conté más de 15 de estos muchachos que me dicen papá. Muchos de ellos tienen vicios. ¿Y cómo yo dejo de prodigarle amor a ellos? No se puede dejar de prodigar amor porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, debemos ser considerados con ellos. ¿Sabe que otros son gobernados también por el temor al futuro? ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y mañana existe. Mañana no existe. Del tiempo que Dios le ha dado, solamente tenemos el día de hoy, porque el día de ayer se fue y el de mañana nunca jamás va a llegar. Otros son gobernados por la hipocresía. Y la hipocresía está en todos los ámbitos, cristianos y no cristianos. ¿Qué es un hipócrita? Que tanto el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a esas personas allá, aquí en aquel tiempo. Una persona que por delante son una cosa y por detrás son otra. Eso es un hipócrita. Y hermanos, seamos sinceros. Si usted siente algo de mí, llámeme aparte y dígame tal cosa, tal. Dígamelo como sea, porque yo puedo entender. Y no espere que yo dé la espalda para comerme vivo. Mire, hermano, si los tiempos de ahora fuesen como los de antes, muchas personas murieran rápidamente. ¿Por qué? Por el asunto de las murmuraciones. Muchos murieron aquella vez. Y vuelvo y le repito, no me voy a cansar de repetir lo mismo que siempre digo. Cuando usted murmure de alguien, asegúrese de que ese alguien no esté consagrado. Si esa persona que murmuramos está consagrado, usted va a tener un problema serio, porque se lo va a revelar Dios a esa persona, y el que oye es Dios por esa persona, y vela a Dios por esa persona, y Dios es el pastor de esa persona. Y entonces, acuérdense lo que murmuraban contra Moisés, lo que le pasó cuando murmuraron. A Moisés no se lo dijo nadie, se lo dijo Dios, mira, porque Moisés estaba consagrado para Dios. Y eso pasa hoy día, porque es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. No hay diferencia. El mismo Dios que creó los cielos del principio y el universo es el mismo que tenemos nosotros hoy. El mismo, no ha cambiado.
y otros son gobernados por la lujuria. Ay, ay, ay. Pornografía. Pasiones desordenadas. Y vamos a preparar un mensaje luego sobre las pasiones desordenadas. Y déjeme ver cómo yo pongo esto para que no sea muy gráfico. El cuerpo tiene órganos y cada órgano tiene funciones específicas, ¿verdad? Cada función específica de ese órgano es para lo que es. ¿Me entendieron? Lo que es para una cosa es para eso. Y lo que es para lo otro es para lo otro. Ustedes me entienden. Lo demás es pasión desordenada. Y no me venga que en el amor todo se puede. Las cosas como son. Ojalá que ningún cristiano esté violando ese pacto santo de que las cosas, cada órgano corresponde a un órgano. Cada órgano tiene una función específica. Lo que es para lo que es. Los adultos saben de lo que me estoy refiriendo. Y así muchas cosas más. Si usted quiere saber si usted es oveja del Señor, usted tiene que oír la voz del Señor. En el libro de Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Y ellas me siguen. ¿Y qué le da? Y yo les doy vida eterna. ¿Y van a perecer esas ovejas? Y no perecerán jamás. Ah, pero va a venir un lobo y la va a arrebatar. No, ni nadie las arrebata de mi mano, pero hay que ser oveja. Hay que ser oveja. Dice las ovejas, no dice otro animal, ni dice cuervo que se está arrancando las plumas de una persona que no está presente, está arrancándole las plumas por detrás. Eso no es que habla aquí. Habla de ovejas. Quien escribió el Salmo 23 fue David. Y David era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. David sabía cómo esos animalitos se podían conducir y conocían su dueño. Dios nos invita a ser ovejas para que podamos ser pastoreados. No es cabrito comiendo todo lo que aparece por ahí andando como loco. No. Cuando nos dejamos gobernar por el Señor, nada nos faltará. Y ustedes saben que cuando la palabra habla es un término muy amplio. Nada me faltará, nada. Usted sabe que muchas veces nosotros tenemos dificultades en esta vida porque no somos ovejas, no practicamos lo que practican las ovejas. Las ovejas practican la obediencia a su pastor. A veces nos va mal en la economía porque tomamos malas decisiones. Muy malas decisiones. Y a veces damos con la mujer o el hombre equivocado o equivocada porque no le consultamos a Dios porque esa es la que me gusta o es el que me gusta. Bueno, tú elegiste que esa es la que le gusta. Y pregúntenle a Acab lo que le pasó con su mujer Jezabel. Pues era la que le gustaba. Por eso nunca se me olvida el hermano que pasó a la presencia, Alejandro Sánchez de allá, un señor iletrado, pero era una persona, un consejero extraordinario y un predicador buenísimo. Creo que tiene más de 20 años que murió y siempre me recuerdo. Dice el Salmo 34:10, dice lo siguiente. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien, pero hay que buscar a Jehová. No significa, no quiere decir que yo bajo mi propio concepto voy a buscar yo lo que yo quiero. Es los que buscan a Jehová. Y dice que no les faltará nada.
no le faltará nada. La mayoría de situaciones de nosotros no es porque Dios te la puso, es porque tú la buscaste de acuerdo a tu propio razonamiento. No buscaste el consejo del Señor en tal decisión y te salió mal. Y el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Y ahí viene el asunto del pasado. A veces andamos arrastrando una mochila tan grande de cosas del pasado que no nos dejan avanzar en la vida. No nos dejan avanzar en la vida. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo que significa también que aunque andemos en los caminos del Señor, nosotros podemos caer en alguna situación siempre, hermano, porque como le decía yo, hace un año atrás, yo quedé sin trabajo, pero no fue mi culpa. La empresa decidió cerrar. ¿Y qué yo voy a hacer? Podemos vernos en situaciones difíciles. Pero dice que Dios nunca va a dejar al justo desamparado. Jamás Dios va a dejar al justo desamparado, porque Él es un buen pastor. El buen pastor guía a las ovejas hacia pastos buenos. No lo guía para un risco, para que se maten. Jamás. Pues eso no pasa a nosotros si somos ovejas del Señor. Porque es lo primero. Y ahí mismo el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, hermano. Que nos veamos en situaciones de muerte, hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir confiando en el Señor. Y esto me recuerda que yo en mi vida yo he tenido muchas situaciones, pero hay dos que pude ver la mano del Señor obrando. 2 veces, hermano, 2 veces. Yo tuve en riesgo de muerte 2 veces, pero muy cerca, muy cerca. La primera vez fue en Gaspar Hernández, donde yo nací. Los que son de allá saben, conocían a una persona que era violenta, le llamaban el gallo loco. Ese hombre era un asesino. Y ese violaba y hacía de todo. Bueno, un policía lo llevaba amarrado, preso, porque allá recuérdense, los que son mayorcitos, que un policía era que llevaba un asesino, amarrado por una mano, uno solo, caminando, a veces montado en burro, lo que sea. Era así. Bueno, pues se le escapó a ese policía. Y el hombre con el corre-corre, yo estaba en casa de mi hermana, y como hacía calor, me acosté en el piso. ¿Usted sabe a dónde fue el policía con la pistola? A la cabeza mía. Yo no sé si martilló, y de esto yo tengo que dar testimonio delante de Dios que es así. Yo no sé si martilló el arma. El asunto es que cuando me vio que no era el que andaba buscando, la levantó rápido. Y yo me paré, ¿y qué fue lo que pasó? Es que se me fue un preso. Ahí pude yo haber quedado, si no hubiese sido por la misericordia de Dios. Dios tenía un propósito para mí, hermano. Porque yo no era cristiano cuando es. Yo tenía que nacer de nuevo, porque yo era parte del reino de Dios. Y yo no podía morir ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y la otra vez yo estaba reparando una rueda de un vehículo y estoy así de espalda. Y yo normal. Y viene un hombre corriendo y me dice, pero te iban a matar y tú no te diste cuenta. Mira ese señor que va con un cuchillo en la mano, te iba a apuñalear por detrás. Pero ¿y quién era? Parece que me estaba confundiendo con alguien. 2 veces, hermano. Muy cerca, muy cerquita. Pero Dios tenía un propósito conmigo. Amén. Y por eso estoy aquí enfrente en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió y quería que yo fuese oveja de su pastoreo. Amén. Dios ha sido muy bueno conmigo y por eso yo hablo tanto del perdón, hermano. No se ofenda conmigo, porque es que Dios me ha perdonado mucho. Me perdonó la vida allí 2 veces, que yo sepa 2 veces, no sé cuántas más, pero sí.
Dejemos, hermano, la carga del pasado, como nos dice el libro de Mateo 11, 28 y 30. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 30 dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos, debemos nosotros, de lo más profundo de mi corazón, hermano, dejemos la carga del mundo ya. Despojémonos un poco de la carga. Por más que usted se afane, tiene que dejarlo todo en este mundo. Ya no se afane tanto por las cosas, porque hay que dejarlo. Dice el Señor: lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es el yugo del Señor Jesucristo? La obediencia. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos habla de la humildad que debemos tener. Y la persona que no practique la humildad, le falta que Dios lo restaure. Y hallará descanso para vuestras almas, hermanos. El objetivo de este conversatorio sobre cada uno de nosotros, sobre mí mismo principalmente, es que dejemos nuestras cargas, dejemos nuestras frustraciones y dejémonos que Dios nos pastoree como el pastor de las ovejas. Aprendamos a ser ovejas, obedientes a Dios siempre. Escuchar la voz de Dios. Si somos ovejas del Señor, vamos a ser protegidos. Dios te va a proteger y te va a suplir de lo que necesitas. Pero primero hay que consultar a Dios ante nuestras decisiones. Dice el Señor que no nos faltará nada. Disfrutará del amor de Dios siempre. Tendrá abundancia, hermano. La abundancia no es mala, pero hay que pedir el consejo de Dios en los proyectos que nos traen abundancia. Y cuidado con la abundancia, porque las abundancias son un engaño grande. Usted sabe que cuando una persona tiene mucha abundancia, se imagina que esa abundancia es el que lo protege de todo, sienten mucha seguridad. Por eso hay una ideología del mundo que dice que el dinero es energía. Ese papelito verde con un número de 100, usted no siente como que cuando usted tiene como que, ¿verdad? Como que le da como ¿verdad? Como un cosa como que bueno. Yo tengo dinero, ¿verdad? Dinero. Pero ese dinero se va a quedar. Ustedes saben que usted no se puede llevar un saco de dinero a la tumba porque los vecinos no consumen nada. Se mueren, ¿verdad? El vecino más cercano suyo también está muerto. Así que tengan cuidado con el asunto de poner toda nuestra confianza en el dinero. El dinero es fuente de energía. ¿Verdad, Yaya? Arely, dime algo. ¿Qué fuente de energía? Pero cuidado con esa energía. La energía que da el dinero no es de Dios. No es de Dios. La energía que nosotros nos debemos ver es el conocimiento de Dios y su palabra. La energía que nos debe mover es que nosotros vamos a una patria diferente. Cuando uno mira ese cielo estrellado así, hermano, nosotros vamos a estar por encima de eso. Por eso no nos aferremos a nada en este mundo. Todo hay que dejarlo. Así que en esta mañana el que tenga problemas serio, que yo sé que hay, acuérdese del libro de Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayas fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el versículo que debemos tener cuando tengamos situaciones.
No importa las situaciones. Nosotros confiamos en un Dios vivo, en un Dios que nos proveyó la salvación eterna, que es una de las cosas más maravillosas que debe tener un ser humano, la salvación de nuestras almas. Déjate gobernar por el único pastor, el pastor de las ovejas. Que Dios te bendiga.